ha tomado todo el vino. Se ha tomado todo el vino. Se ha tomado todo el vino. Cita. Femenino. Reunión o encuentro entre dos o más personas previamente acordado. Cita. Femenino. Nota de ley, doctrina, autoridad o cualquier otro texto que se alega para prueba de lo que se dice o refiere. El transformador es una cosa que va entre el enchufe y el aparato que funciona. Cuando vos te enamorás con alguien, lo que haces es darle un poder al otro. Vale la pena luchar. ¡Qué buena que está esta murga! Pues siento contradecirles, pero yo personalmente no creo en los amores imposibles. ¿Cómo era la voz de tu abuela? ¿O qué sentiste la primera vez que te amacaste? Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Hay que follarse a las mentes. Ya empieza en Radio Éter Una cita después. con Pablo Alonso y Constanza Condoluzzi. Hay gente que siente que la historia en sus espaldas es una insoportable carga. Pero por suerte, hay otros que la viven, la disfrutan y se apasionan. Esos son los que te la hacen fácil. Se sabe que una cita después con ellos, la historia siempre se vive diferente. Hola, 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 muy buenas noches. Bienvenidos a esta cita que tenemos, como siempre, todos los jueves con nuestros oyentes. Y yo, ya lo saben, con mi cita preferida. Hola, Connie. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, y vos me dijiste Pablo. Ah, me había asustado por un momento. Te dije Pablo porque estoy renegando acá con la red de internet. Pero vos podés creer. Vos podés creerlo. Vos podés creer que no funciona. Corresponde. Bueno, y no estoy pudiendo conectarme a Twitch y ver si nos mandan mensajes. Viste que nos llenan de mensajes a nosotros qué por tristeza, las redes. Qué tristeza. Bueno, ¿cómo vamos con el día de hoy? ¿Cómo te encuentra, más allá del lío que tenemos con internet, cómo te encuentra esta vida, este clima? Clima, qué clima más raro, ¿no? Como neblina, medio fresco por la mañana, ahora de repente está medio caluroso, húmedo.
me pongo la campera. Me saco la campera. Sudo como me voy un con condenado. un pullover, me saco el pullover. Como siempre, salimos abrigados, volvemos con toda la mano. Es un desastre, es como una especie de otoño renegado, ¿no? De querer ser otoño. Pero bueno, ¿cómo va a seguir esto? Mañana 14 grados de mínima, 20 grados de máxima. Anuncian algunos chaparrones por la mañana. Bueno. Después va a estar nubladito. Nada más. Aparentemente el fin de semana no va a seguir lloviendo por lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, pero sí van a seguir estas temperaturas. De hecho, el sábado tenemos 16 de mínima anunciadas y 23 de máxima. Opa. La prima de la primavera. Sí, sí. Y el domingo sí quizás hay algunas lluvias, pero bueno, ¿viste? Elijo creer que No, no, que falta puede un no montón. suceder, falta un montón. De Falta acá al un domingo montón. tantas cosas pueden pasar. Y 24 de máxima serían para el día domingo. Así que un fin de semana de series. Sí, por supuesto. Podría por supuesto. ser de Bueno, series. yo el sábado tengo una actividad familiar, es el Día de la Familia en el colegio de mis hijos, así que ahí estaremos también disfrutando. ¿Bajo de la- techo? Sí, entiendo que sí es bajo Por techo. las dudas, sí, sí, bajo por techo. favor. O por lo menos una buena parte es bajo techo. Bueno, Así que- por lo menos van a tener dónde meterse si se llega a alargar y te sorprende como el otro día que llovió, el martes. Exactamente. Bueno, Y dime. si los oyentes, el otro día me quedé pensando, ¿cómo le llamamos a los que nos ven por... Los twitchentes. ¿Los twitchentes? Y pongámosle Bueno, los y twitchentes. si los oyentes o los twitchentes quieren comunicarse con nosotros, ¿cómo pueden hacer? Bien, pueden hacerlo por Twitch, exactamente. Bueno, no estoy pudiendo leer los mensajes, pero ustedes háganlo, Sí, a ver si mándenlo, que quizás los leemos nuestra en la operadora onda. invitada de Twitch, Belu, nos lo puede contar. En twitch.tv/Escuela Éter salimos en vivo. Si a ustedes la señal de internet les funciona, nos van a ver bárbaro y en HD. Nos pueden escuchar también en este momento en www.radioether.com.ar y nos pueden enviar mensajes respecto a la consigna que nos vamos a enterar en brevísimos al 11 44 12 54 73, WhatsApp si es audio cortito y si no, un mensaje escrito. Quería saludar a Facu, que hoy no lo saludamos. ¿Cómo andás, Facu? Y un beso a Nico, que hoy nos abandonó. Sí, Nico nos dejó, tenía cosas más importantes para hacer y las Pare- valoramos y está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Sí, hizo el pedido con suficiente tiempo de anticipación. Dijo que mandó Espectacular. una nota de la madre diciendo Vamos a que ver no qué podía dice asistir. recursos humanos. O recursos inhumanos también. Pero bueno, nos está ayudando Belu, que Exactamente. está haciendo su bautismo operándonos por OBS. Muy bien, ¿qué Belu, dice? bienvenido. Capaz tenemos suplente, o tenemos asistente, o tenemos Ojo, gente que nos Ojota. mira. Bueno, basta de todo esto. ¿Y si hablamos de la consigna? La consigna, como siempre, porque eso no va a cambiar, la traen Marta y Raúl. Vieja, préstame atención un momento. A ver, ¿cómo es que tengo que hacer para mandar un video de fútbol que vi en Instagram al nieto? Ay, Raúl, ¿te quieres hacer el tecnológico ahora? ¿Vas a ser influencer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? No, Marta, no se trata, no me estás entendiendo. Mira, no sé de qué me estás hablando. Solo quiero que Marquitos vea el golazo del Chango Cárdenas en la final del Intercontinental de 1967. Bueno, dale, está bien. Mira, acá ves que está el video, Raúl. Bueno, le das acá el dibujito que es como un avioncito de papel, como los que hacías en el cole, y después lo buscas a Marquitos en la lista que no se llama Marquitos en el Instagram, me parece, pero le preguntamos al nene y le das enviar. Bueno, vos sí que me la haces fácil, viejita. Sos tan linda, lo que tenés de linda lo tenés de fácil. No, digo, de hacerme las cosas Raúl, fácil. por favor, creo que estamos en vivo. Bueno, a ver cuándo me la haces fácil vos a mí y me dejas la mesa, la mesa de la habitación, ay, Raúl, ordenada. Y a nuestros oyentes, ¿quién por fin te la hizo fácil y en qué? Estás escuchando Una cita después por Radio Éter. Y se vienen las noticias con la señorita, señorona Ay, por favor. Constanza Connie Condoluzzi. Me sumaste un montón de años. No, por no, favor. pero ahora se usa decir que sos una señora. Señora, una doña. Bueno, yo traje una sola noticia hoy. Voy a fingir demencia totalmente de lo que está pasando Sí, no pasa en el nada, país. no pasa nada. Sobre todo, me siento ese meme, viste, que estás ahí sentadito, prendido fuego todo alrededor y vos fingiendo realmente Exactamente, demencia. tiradito así de- Te invito a fingir Sí, conmigo claro. porque, bueno, reapareció Charly García. El Charlie. Y me parece interesante, me gustaba como salir un poquito de todo lo que nos está sucediendo, que es demasiado ya para mí. Este miércoles, y luego de 2 años lejos de la escena, apareció esta joyita del rock nacional en el Hotel Faena, nada más y nada menos. Donde se anunciaba, porque fue de la mano de su cuñado, una presentación que se anunciaba del cuñado que es DJ, Facundo Iñigo.
Entonces se ve que él quiso ir tranquilito para hacer ahí como si fuese un telonero, trajo, y lo trajo a Charly García. Flojito, ya que el lo telonero. tenía en la mesa familiar. El repertorio fue muy breve. Bueno, sabemos que Charly está también grande con algunos temas de salud, pero deleitó al público presente con Yendo de la cama al living y Cerca de la revolución, que pareciera que no pasan los años cuando él se sienta en el piano a interpretarlo, ¿no? Acompañado también por la banda Barenberg y Mojo Jam Band. Recordemos que para la segunda mitad del año él ya había anunciado que lanzará su último disco, La Lógica del Escorpión, en plataformas y formato vinilo, aparentemente después de la segunda mitad, como decía, del año, luego de agosto. Vamos a escuchar entonces, ya que nos presentó esta joyita el día de ayer, Cerca de la revolución del disco Piano Bar. No vienes hasta mí, porque no puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas me podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder prever. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Seguiré. Yeah. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Seguiré. Yeah, yeah, yeah. Si estas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Seguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Seguiré. Yeah, yeah, yeah. Auriculares de mierda que tienen. ¿Querés saber qué pasa luego de una cita? En Radio Éter. Quédate en Una cita después. De un libro, un ensayo,
reflexiones, obras de teatro o películas, quédate a escuchar de la mano de Pablo Alonso, Cita con la Cita. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Nos preguntamos si hay una forma de contar la historia, si hay muchas. Y en general nos encontramos que cuando alguna historia la cuentan los que ganan, no es así la historia. O por lo menos es la mirada que tienen los que ganan, que generalmente son los menos. A veces pensar en la historia nos hace, o por lo menos aquellos que no somos tan... que somos más de los números. ¿Tan cultos, querés decir? No quiero decir cultos, quiero decir más de los números, más de las cosas frías, digamos. Claro. Pensar en la ¿Más historia. calculadores? Pensar en la historia, sí, nos suele traer ciertos, no digo dolores de cabeza porque no te va a doler la cabeza eso, pero cierta pesadez. Decís, ¿y por dónde arranco? Ay, también? ¿cómo la tengo que pensar? Sí, Claro. porque ¿dónde empieza la historia? Listo, quiero aprender historia. ¿Por dónde empiezo? ¿Y esto es así? ¿Y quién lo dice? Y es un ¿Y problema. esto pasó? Si Y no es está un problema. documentado. No, y sobre todo porque uno tiene la idea de cuando, por ejemplo, en mi caso, que iba a una escuela técnica, que tenías que aprender Hablemos de circuitos fechas, simples, chicos. eventos, nombres y qué sé yo. Y hay un único nombre que yo decidí no tatuarme, pero sí aprenderme porque de eso dependía recibirme de locutor. A ver. Y el nombre era Nikita Khrushchev. Porque hubo una suerte de amenaza pública en la que si yo no me aprendí ese nombre, no me iba a recibir de locutor. ¿Y quién la hizo? Eso la hizo el señor Sebastián Argañarás, que es hoy nuestro enorme invitado. Hola, Seba. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dos cosas para decir en principio. Esto me recordó mucho a un personaje entrañable que era Clemente, un cacho de cultura, la. Seguramente Facu, nuestro operador estrella, conoce. Asiente con la cabeza. Hablando porque está sintiendo como diciendo, Seba es viejo, así que está muy bien. Que Facu, que no es tan viejo, Uy, pero se cayó el DNI. obviamente tenga que ver con esto. Se cayó el DNI, mal. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Por favor, a vos. Así que muy feliz. El En placer parte es culpable que estemos acá sentados también. nuestro. En parte es culpable. Ponete los auriculares. Ah, ya que perdón. estamos. Así podés escuchar todo lo que está pasando El atrás. director de la carrera de locución, señoras y Fuerte el señores. aplauso. Es la primera vez que vengo a la radio. Quiero dedicarle Que lo esto cumpla. a mi familia que me está mirando, a mi tía Pochi. Bueno, ¿Qué tal? Seba, ¿cómo estás? Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentra este jueves sobre el Bueno, final muy de la bien, semana? muy bien, muy contento de estar acá con ustedes, de compartir, de charlar, de hablar. Y bueno, contento de estar en la escuela como director y con muchos proyectos y planificación de cosas, así que súper feliz. Qué Hace bueno. rato que estaba el nombre en la lista y siempre por H o por B no se nos podía dar. De hecho, quiero ser muy honesto y Costó. valorar el gesto de Seba. Seba estaba invitado hace unos programas atrás. Unos 28 meses atrás. Y por una cuestión de que hubo un paro, y un paro Sí, colectivo, es creo que verdad. fue de transporte y no pudo ser. Y el invitado que estaba citado ese día necesitaba venir al siguiente porque tenía que presentar su obra, su Claro. espectáculo de teatro, y si no se les iba. Le pedimos a Seba que muy amablemente dijo, no hay problema. No, lo entiendo. O sea que me Sí. limpiaron, ahora lo Sí, entiendo. pero lo con entiendo una de- altura. Pero oh. limpiamos a alguien para que vos estés acá también. Ah, perfecto, ahora entendí todo. Ahora Sí, entiendo iba a venir a todo. Liberty, pero, pero bueno, dijimos, no. Claro, a ver, señores. chiquito, correte. Sí, córrete, se va. Hacete un costado. Bueno, una de las cosas que hablábamos en el programa de hoy, cuando tratábamos de... Nuestro programa tiene un hilo conductor, y tratamos de que todo lo que pasa en el programa esté más o menos atado a esa idea. Y en general ese hilo conductor tiene que ver con o algo que está pasando esa semana, pero mucho más tiene que ver con el invitado. Ujú. Entonces pensamos, ¿cómo podemos armar algo que nos conduzca durante todo el programa relacionado con Seba? Y entonces pensamos en esta idea de hacémela fácil. ¿Sí? Esto de, dale, no importa, vos hacémela fácil. Y eso es lo que descubrimos, y creo que Esto Connie de coincidirá recién en el conmigo. año 2022 empecé a entender de historia. Exactamente. Te lo bajo a tierra también podría haber sido un Te lo buen bajo a título. tierra. Por acá, esto, con que entiendas esto, ya está, pensalo, asocialo con esto. Estas fechas, más o menos. Yo no pero quiero que sean exactamente historiadores, no. chicos. Exactamente. Tal cual. ¿Cómo es Seba dar historia
bueno, ya hablaremos de que sos abogado y demás, pero y de director de la carrera, pero ¿cómo es esto de dar historia, enseñar historia con la pasión con la que lo haces, pero llevándolo a lo fácil? Bueno, para mí es un desafío hermoso cotidiano, donde tenés que estar todo el tiempo ayornándote, todo el tiempo actualizándote, no solamente por las distintas corrientes históricas que van surgiendo, sino también porque uno a la vez tiene una vida y una historia personal y va envejeciendo, y yo ya no soy el mismo que era cuando empecé a dar historia hace alrededor de 20 años, casi 20 años, porque empecé en el 2005 en la Universidad de Buenos Aires como ayudante de segunda, después concursé, pasé a ayudante de primera, y claro, una cosa es tener 25 años y tratar de acercar la historia a personas que son más grandes que vos, claro. Y otra cosa con el paso del tiempo es tratar de enseñar los procesos históricos ya con 44 años a chicos que tienen 18, 19, claro. Y cómo hacer para justamente esto de hacerlo fácil, facilitar el acceso a la historia. Sí. Y facilitarlo de un modo también en el que vos lo que tenés que hacer es enseñar procesos en líneas generales. Y mucho más en estos tiempos donde hay que tener muchísimo cuidado con el tema de las bajadas de línea política. Sí. Y con un montón de situaciones que yo creo que lo que los docentes tenemos que hacer con materias como historia argentina, social contemporánea, historia mundial, geopolítica. Sí. Tratar de acercar y de sembrar una semillita en los pibes y que ellos con el tiempo puedan nutrirse y puedan perfeccionarse, pero porque les surge a ellos. No generar algo de obligatoriedad, claro, o de imposición, sino efectivamente generar una semillita que cuando avanza y está bueno que eso germine. Con los tiempos de cada uno. Sí, a ver, yo coincido plenamente. Me parece que, y traigo esta historia de cuando yo estudié en el secundario hace muchísimos años, esta suerte de obligatoriedad que tiene aprender tal o cual cosa. Me parece que la invitación a entender un poco más los procesos, si cada proceso histórico nosotros lo vamos a tener que recordar con fecha, con personajes. A ver, un proceso histórico no es una novela donde hay 10 personajes. Hay muchísima gente involucrada y acordarte fechas, lugares, marcos también, porque no es lo mismo si vamos a hablar de historia, no sé, Argentina, no la podemos desasociar de lo que pasaba en el resto del mundo, o por lo menos en América, digamos. Entonces está tan vinculado que se hace tan grande que es muy difícil achicarlo para que uno esté claramente en el contenido, entienda. Totalmente, Inge. Si vos, por ejemplo, estudiás la historia de un país o la historia de un personaje, siempre tenés que contextualizar o la vida de esa persona o la vida de ese país o la vida de esa sociedad. No es solamente estudiar el país, sino estudiar en qué contexto se llevan a cabo esos proyectos políticos, económicos, culturales, de política internacional, porque no hay países aislados del mundo. Hay países que tienen un papel relevante o tal vez en algunos casos menos importante dentro de un concierto de países. Y la sociedad es lo mismo. Tienen un aspecto, un punto de vista en un determinado momento y en un determinado espacio. Y bueno, eso es muy cambiante y muta todo el tiempo. Entonces creo que eso es lo que está bueno. Sí, a ver, sin irnos muy lejos y sin entrar demasiado en la política actual si no queremos, pero uno no se podía imaginar hace años atrás que iba a haber el cambio de gobierno que hoy tenemos, porque no cuadraba o por lo menos en la mayoría de la gente, digamos, ¿no? Se supone que los votantes nosotros habrían aprendido. Sí, pero sin entrar en ese juego, digo, pero sí en el contexto en sí, digamos. No estoy hablando particularmente solamente del gobierno actual, sino de los gobiernos que se están dando en los últimos tiempos, lo que se dio en Europa en los últimos tiempos, la reaparición de las derechas y demás. Tal vez uno no lo puede ir pensando y creyendo que eso va a pasar, y empiezan a pasar. Pero como porque se replican los modelos. A eso voy. Si bien lo de recién fue medio una chicana, se replican un poco los modelos y digo, no está sucediendo tampoco nada que no haya sucedido en algún momento histórico, ya sea del país o alrededores. ¿Y eso hace, Seba, que uno pueda pensar en que la historia tiene algún componente de cíclico? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que algo de eso puede haber.
desde ya que no podemos justificarlo ni poner abajo ninguna tesis, pero sí podemos decir que en realidad las historias de los países, las historias de los pueblos, tienen como cierta tendencia hacia lo cíclico. Recién comentaba Connie esto de, bueno, qué es lo que pasa con la derecha. Yo siempre utilizo las derechas, porque hay que hablar en plural, me parece, porque no hay una derecha, ni tampoco hay una izquierda. Hay izquierdas y hay derechas, y en ese sentido creo yo que está bueno tratar de pensar cuál es el componente histórico y por otro lado cuál es el componente del presente, porque el presente también juega un papel y muy importante, ¿sí? En esto de las temporalidades, pasado, presente y futuro son temporalidades y es muy difícil tratar de poder asir alguna de ellas porque todo el tiempo se nos escapan. Entonces el presente es algo que yo no puedo decir hoy es presente, porque cuando ya lo digo ya es futuro. Entonces el presente, decía San Agustín, no existe como tal. Entonces lo que existe es el pasado. El pasado es permanente y es continuo. Y un poco esto que comentaba Connie sobre la reaparición o el resurgimiento de las derechas, bueno, yo creo que tiene que ver con un contexto global muy particular, ¿sí? No ocurre solamente en Estados Unidos con Donald Trump o en Brasil con la experiencia de Bolsonaro, o en el caso de la Argentina con el presidente Milei, sino que en realidad tenemos que analizarlo también en un contexto determinado donde hay algunos modelos que para algunos tipos de sociedad es un modelo que tiende al agotamiento. Y esa tendencia al agotamiento genera que las sociedades por lo general radicalicen sus votos y critiquen al sistema y critiquen a los centros y digan, bueno, en realidad este centro no me sirve, o las políticas de centro, podemos hablar desde los partidos europeos que pueden ser la socialdemocracia o la democracia cristiana, o los países de centro en la Argentina, que bueno, históricamente han sido la Unión Cívica Radical, el justicialismo, el socialismo. Bueno, ahora tenemos, como bien dicen ustedes, una experiencia novedosa. Claro, es como el de a partir del comportamiento social también y por dónde abordar según qué tan vulnerable o no también se encuentre ese grupo. Y cómo puedo convencer. Totalmente, Connie. Hay que pensar también que, por lo general, cuando existen crisis de representación política, esto, bueno, lo he dicho anteriormente, hay ciertas tendencias de las sociedades a radicalizar sus votos. Y eso creo yo que es importante para entender, no importa cuándo leas esto, el surgimiento de los fascismos europeos en la década del 20 o del 30 del siglo pasado, o una emergencia de las nuevas derechas, que por supuesto son derechas distintas, no son las derechas mussolinianas, ni de Francisco Franco en España. Con comportamientos. Con comportamientos o con matices que uno puede decir que claramente pueden llegar a tener algún elemento o algún punto en común, pero que no es lo mismo. Claro. Sí, no. Me acuerdo mucho de esas clases. Obvio, sí. Donde no todo lo que dicen es facho. No podemos decir que el pasado se replique en el presente, pero por ahí que se va transformando, se va ayornando justamente. Se va acomodando a las nuevas realidades. Digo, no son copia. No son copia porque, mira, trazar un paralelismo entre un mundo de hace 100 años a hoy, para mí es no comprender el ayornamiento y los cambios sociales que la política, la economía, la cultura, los medios de comunicación también van influyendo de una manera muy clave en ese sentido y clara. La tecnología, sin ir más lejos. La sociedad de mis abuelos de los años 40, de los años 50, no tiene nada que ver con esta. No, claro. Porque no tiene nada que ver la sociedad cuando yo era chico, que mi abuela me decía, voy a hablar por teléfono con la tía, llevo los cospeles, vuelvo en 1 hora. Y nadie se preocupaba. Con lo que es la ansiedad de los medios de hoy, que mandás un WhatsApp y no te llegó y estás preocupado y pasaron 2 segundos. La ansiedad y la poca filtración también a que te entre información, de donde sea, como sea, y después, bueno, queda en uno procesarlo de la manera en que lo procese, pero digo, uno es menos impermeable a eso. Totalmente, y en ese sentido está bueno plantear esto de la historia. ¿Qué pasa con la historia? La historia se da en un fenómeno muy particular. Yo a veces siempre le digo a mis alumnos, a mis estudiantes que los adoro, les digo, no me vengan con, te explico la Revolución Rusa en 5 minutos. No podemos. ¿Por qué? Porque estos tiempos son tiempos en los cuales a veces se permite, bueno, a ver, veo un video de YouTube para que me explique la Primera Guerra Mundial. Bueno, no. Claro. Requiere un esfuerzo aún mayor. Requiere un esfuerzo en el que uno tiene que, a ver, ¿qué me gusta a mí? Que pongan pasión, que pongan énfasis, que se enganchen. Bueno, si en realidad lo hacen solamente para probar la materia, bueno, va por cada uno. Y es lo que decía yo anteriormente. Basta semillita para que en algún punto eso pueda germinar y se puedan interesar. A mí me pasó, por ejemplo, en Éter,
voy a contar una cosa muy personal, pero muy linda, que tengo un alumno que egresó en el 2017-18, Lucas Suárez, que él me dijo, ay, Seba, yo por ahí empiece la carrera de historia, qué sé yo. Y hoy es profe de la escuela. Mira. Se recibió de historiador. Y claro, coincidió con que yo soy director y me dijo, Seba, ¿te acordás que yo? Sí, me acuerdo, estábamos en contacto. Y ahora está acá y siempre me dice, yo empecé a estudiar historia por vos y ahora está dando clases acá. O sea que es una cosa muy linda. Qué hermoso. Qué Claro, hermoso. sí, sí, Muy sí. linda. Seba, quiero ir un segundito a... siempre me ha pasado algo. Me acuerdo los programas de CQC por ahí, ¿sí? Que salían para, no sé, para el 25 de mayo, para el 9 de julio, para algunas fechas de esas, a la calle, a preguntarle a los estudiantes, no sé, cómo estaba conformada la primera junta, o le preguntaban más en cualquier otro momento quién en ese momento, en algún momento en particular, el presidente del Senado, quién era el ministro de Economía y demás. Y al principio lo miraba como digo, che, estos pibes no saben nada. Y después me puse a pensar un poco más y digo, pará, es medio una chicana eso. ¿Por qué? Porque la historia sigue avanzando y tengo esa idea que a los pibes se les acumula cada vez más conocimiento que tener que incorporar. Claro. No sé por qué yo me hago, insisto, una imagen muy de ingeniero. Digo, yo tengo una ventana temporal que puedo aprender. En la medida que el tiempo va pasando, esa ventana se me va corriendo y no sé si ya quiero aprenderme los incas y los mayas como aprendí en el colegio secundario o Roma. Digo, es como, me parece que queda muy lejos. ¿Cómo ves esto de que los pibes o no sepan lo que pasa en el pasado, o si crees que es más importante que conozcan algo del pasado, pero que estén mucho más conociendo el presente? Es muy interesante la pregunta. Dije, mira, yo siento dos cosas. Primero que en algún punto creo que la historia como materia, como disciplina, no está bien dada en líneas generales. Creo que se da una historia muy escolástica, muy de manual, y los pibes ya no están en eso. Los pibes ya no les interesa saber o no creen que por saber un nombre o por recordar una fecha conocen a ciencia cierta el pasado. Tal vez en nuestras generaciones un poco eso sí pasaba. Sí. ¿Quién fue el presidente de la primera junta? Cornelio Saavedra. Claro. Muy bien, tiene un 9. Líneas de tiempo. Ya en este tiempo eso no corre más, porque en realidad, mira, yo hoy daba clases a la tarde sobre las reformas rivadavianas y siempre me acuerdo cómo me dieron a mí ese tema. O sea, me dieron reformas y yo tenía que saber de memoria todo lo que Rivadavia había hecho, las reformas eclesiásticas, las culturales, las económicas, de memoria, porque no me enseñaron a entender un contexto y por qué Rivadavia toma el poder en Buenos Aires a partir del primer triunvirato en 1811. Que en realidad si uno lo va entendiendo por pasos, es mucho más sencillo explicarlo después. Y después las reformas rivadavianas te salen fácilmente explicarlas porque conoces un contexto. Sí. Primera Junta, 1810, 25 de mayo, primer gobierno patrio, Junta Grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, Asamblea del año 13, directorio. Y en el medio, ¿qué pasó? Bueno, vino Rivadavia. Claro, y le sale ese naturalmente. momento y poder entender, como decías vos, el contexto, vivirlo y sentirlo, o sea, poder tocar lo que estaba pasando en ese momento y cómo era. No sencillamente la foto de Belgrano, por ejemplo, en el manual. Claro. Donde vos decís, no tengo la más pálida idea, no me imagino ni dónde vivía, ni cómo era el paisaje, ni qué sucedió, o sea, más que lo que te contó el manual, que es lo mismo que te cuenta Wikipedia o el Rincón del Vago. Totalmente, Connie, aparte otro aspecto. Y yo creo que como alumna tuya, ex alumna tuya, que vos lo que lográs, en definitiva, es eso, que vos te puedas parar en el momento histórico a entender y a imaginarte cuál era el contexto. Entonces, eso es lo que también te hace picar el bichito. Quizás mañana no vaya a estudiar historia en mi caso, o en el del Inge, o los alumnos o exalumnos tuyos que están del otro lado, o sí, como el que sucedió, pero por lo menos lo entendés desde otro lugar y lo podés explicar. Sí, yo creo que toda disciplina, sobre todo relacionada con las humanidades, o con la historia, con la antropología, o con cualquier otra disciplina, si se intenta dar desde un punto de vista de la obligatoriedad o la imposición, es muy negativo ese intento. Es muy negativo porque primero no se está enseñando, porque yo no te puedo enseñar si yo te obligo a que vos repitas. Eso no es una enseñanza, eso es, y lo puede hacer cualquiera. En realidad la pedagogía es mucho más que eso. Eso no es solamente enseñarte a vos a que me repitas el preámbulo, no los representantes. Yo me acuerdo, quinto grado, mi mamá la dieron reunidos en Congreso General Constituyente. Por evolución, claro, si yo estoy repitiendo y no sé nada de eso, porque no sé qué quiere decir, no sé por qué lo estoy repitiendo, no entiendo el contexto, ¿qué sentido tiene? No te parás a
a entender justamente qué pasa con el texto. Y en esto coincidís con los últimos docentes que estuvimos recibiendo inclusive en programas anteriores. Juan Carva, Sí. bueno, Papu. Sí, Papu que también... Papu. Sí. El otro profe, el actor. Eduardo chico, Blanco. Eduardo Marcos, yo le iba a decir. Bueno, todas estas personas que también son docentes de otras áreas hablaban de lo mismo, de cómo poder, en el caso de Juan Manuel, por ejemplo, lo que es la ciencia, o en el caso de Edu, lo que era la literatura, y poder ingresar a los alumnos, sobre todo de las nuevas generaciones, haciéndolos interiorizarse y querer saber un poco más, sin por ahí mañana querer ser lectores, digamos, profesionales, por decirlo de alguna manera, o gente que investigue sobre la ciencia, pero que puedan entender el contexto. Y para mí eso es fundamental. Y por algo también coinciden. Eso es fundamental y es clave, Connie. Mira, otra cosa que quería decir sobre lo que vos mencionabas antes. Por ejemplo, la figura de Manuel Belgrano. Ujú. Belgrano, que ahora se cumple el 20 de junio. Belgrano Ujú. es una figura extraordinaria, Claro. apasionante. ¿Qué nos enseñan? La bandera, 1812, el 27 de febrero en Rosario, que combatió en el norte y no le fue bien. Claro. Y no hay mucho más datos. Es que son todos sobre iguales Belgrano. Claro, en la foto. Y son todos iguales. Entonces, no hay un buceo o una profundización en el Ujú. pensamiento de ese revolucionario, de por qué fue un revolucionario. Claro. Entonces es Y importante también era un eso. tipo, ¿entendés? Y también tenía una vida, Belgrano. Y tener que Exactamente. entender Exactamente. ese contexto le da, para mí, ese trasfondo que a uno le interesa por ahí más saber, sobre todo si te gustan los programas de chimentos y esas cosas, ¿no? Imagínate los programas de chimentos en la época de los próceres. Totalmente, eso es muy importante. Y Imagínate. estaría buenísimo hacerlo, porque aparte es una forma de acercarnos de una manera por ahí mucho más informal y mucho más Pero claro. relajada y mucho más copada, a una y aprendiendo, porque no Claro, es no aprendiendo, es claro. también conociendo. ¿Vos sabías que Y no sé Belgrano si era el más, primo de aprendiendo Castelli? No sabía, y bueno, Claro. no lo sabés, qué sé yo. ¿Crees, Claro. Seba, que hace unos años atrás, con todo lo que era Pacapac y demás, empezaron a tener un rol más protagónico muchos de los próceres para contar la historia desde otro lugar? ¿Te parece que es una buena forma esa de llegar? Hablando de esto, de encontrarle la vuelta para ir para el cholulaje asociado al prócer, ¿te parece que para llegar a los chicos es una buena forma utilizar este tipo de metodología? Me parece una forma extraordinaria y me parece muy funcional para el Sí. acercamiento. Hasta fundamental, porque Sí. quizás son temas que en tan temprana edad ni se trataban. O mucho más superficial que la foto del billete o del manual. Totalmente, yo creo que los documentales, incluso las películas históricas, son formatos muy amables para Ujú. poder acceder al conocimiento. Obviamente, no nos vamos a poner rigurosos, no nos vamos a poner, bueno, no es la academia. Claro. Bueno, la academia es otra cosa. Si yo quiero estudiar historia, voy a la universidad, me recibo de licenciado, hago una maestría, hago un doctorado y ahí perfectamente hablaré a mi círculo por ahí más reducido. Pero en realidad la historia tiene que ser algo que interese a las mayorías. Claro. Tenemos que hacerlo de esa manera, es importante. Familiares, amigos, sigamos entonces esperando que Paca Paca saque más capítulos de esas cosas. Por favor. Que Paca Paca siga. Una cita después, con Pablo Alonso y Constanza Condoluzzi. Escuchanos todos los jueves a las 20 horas por radioether.com.ar. Radio Éter. Ay, cómo nos fueron llegando los mensajes de nuestros oyentes. A Quiero ver. leer inicialmente el de un amigo de la casa también, al que creo yo, el señor Sebastián Arganerás, nuestro invitado de hoy, conoce y aprecia bastante. A ver. El señor Aucansakis dice que ¿quién se la hizo fácil? Mi grupo de amigos me la hizo fácil. Hice la carrera de locución, que es exigente y requiere esfuerzo y compromiso, pero para mí fue fácil con el grupo que tuve. Se hizo corta y de taquito. Ese fogón se está prendiendo. Bueno, Luca, nuestro amigo y tu hijo claramente, así que es mi amigo. Nuestro oyente número uno. Dice, casi. el poder de volver a entrenar después de pandemia. Cuando por fin me lo contaron, grité por fin. Bueno, está bien, es otra mirada. Pero además quiero hacer mención que Lucas estuvo escribiendo en Twitch, que yo no lo puedo ver porque no me está permitiendo la red todavía. Cuando tuvimos un inconveniente ahí en Twitch, que quienes estaban viendo a vivo lo pudieron percibir, nos comentó sobre esto en Twitch y también puso, espero que todos acá estén siguiendo a @unacitadespués en Instagram. Háblame de fans, Claro. querido.
Bueno, no sé si tenemos mucho más a ver. Quiero ver si tenemos algún otro dando vuelta. Tenemos uno de Estefi Laseño que ese dice, teníamos. no es un quién, pero la profesión docente me hizo perder el temor a la exposición a grupos. Qué interesante, ¿no? Por fin se la hizo fácil. Alguien se la tenía La que hacer profesión. fácil. Alguien se la tenía que hacer fácil. Y Coquita también ¿Coquita? nos dice, Mabelcita me hizo fácil el mudarme al ser mi compañera. Al mudarme, de haber querido decir. Que la gata se le hizo fácil cuando se mudó. Mabelita. Entonces tuvo una compañera, se le hizo fácil, se le hizo más sencillo el vivir solo. Muy bien. Y Laseño también en Twitch dice que los números y la historia tienen más relación de lo que parece. Aplausos de pie para Seba, te adoramos. Y después dice, muy cíclico todo. Recomendación fuerte a las charlas de Seba y compañía sobre Alberdi. Música, fechas, eventos, personajes se vienen. Las efemérides musicalizadas. Yo sé, Connie, que es tu sección preferida. Yo sé que la disfrutas mucho, pero hacémela fácil y hacela cortita, porfa. Mira, solo porque Seba se lo merece y lo quiero mucho, te voy a contar rapidito 3 cositas. Diga. En 1870, un día como hoy, un 6 de junio, se comienza a conmemorar el Día de la Ingeniería Argentina. Y no quería dejar de mencionarlo, porque no es el Día del Ingeniero o de la No, Ingeniera, sino no. de la Ingeniería. De la ingeniería, ¿Ah? sí. Por eso Bueno, yo no saludé a nadie. Porque en la Facultad de Ingeniería justamente entrega su diploma a Luis Augusto Huergo, el primer egresado de esa institución. Vamos, Huergo, aplausos. Ahí lo tenés. Bien, Además Huergo. tenemos el Día Mundial de los Transplantados y Transplantadas, y lo quiero también mencionar porque la semana pasada fue el Día de la Donación de Sí. órganos. Entonces, bueno, si vos donas órganos, hay alguien que lo puede recibir a través de un trasplante. Entonces, queremos también mencionar este día. Pero me voy directo a la efeméride musicalizada porque así se llama esta sección. Y un día como hoy, en el año 2012, ¿sabés que muere Estela Raval? Cantante mira Estela. argentina. En Mira el año Estela. 2012. Estela, nacida como Palma Nicolina Raballo en Ciudadela, en provincia de Buenos Aires, un 19 de mayo de 1929, fue una de las más famosas cantantes argentinas, reconocida por ser la voz femenina de los 5 latinos. Es cierto. Ah. Era la voz de los 5 Ah, ¿qué latinos. tal? Mirá, Ella cierto. debuta a partir, o sea, comienza en realidad en la carrera de pequeña, a los 12 años, y es su padre quien le pone el nombre Estela Raval. Ella en ese momento hacía música con su hermano Manuel Raballo, que es acordeonista. Mira. Y luego comienza en el año 57, un 22 de mayo, con estos 5 latinos, ¿sí? De los cuales tenemos un montón de temas que podríamos recorrer el día de hoy, pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Porque tenemos que seguir hablando con Seba. Búsquenlo en Entonces, Spotify. voy a algunos datitos. Por ejemplo, en el 70 ella inicia su carrera como solista, siempre acompañada de su esposo Ricardo Romero. Pero luego sucede que a partir del Mundial de Fútbol de España 82 obtuvo muchas propuestas para volver con los 5 latinos y entonces ella empieza a ensamblar su carrera solista nuevamente con el grupo de los 5 latinos, siendo Estela Raval Y los 5 latinos. Exactamente. En el año 2007, cumpliendo 50 años el grupo, hacen una gira, comenzando en el Luna Park y 2 teatros Gran Rex, llamada Maravilloso 50. Van por Argentina, Uruguay, Chile y Estados Unidos, graban un CD en vivo, un despelote hermoso. Hacen de todo. Pero bueno, en el año 2002, lamentablemente, a Estela Raval le detectan un cáncer de mama, por el cual lucha muchos años, y un 27 de mayo del año 2012 es internada, donde tuvo unas complicaciones respiratorias y provoca finalmente lo que es un estado de coma y luego termina falleciendo el 6 de junio. Por eso la queríamos recordar un día como hoy. Como hoy. Y yo traje un tema que Y tiene que ver claro, con Estelita. no esperaba menos. Por supuesto. Porque, bueno, sabés que Estela fue intérprete de una de las tantas versiones de la canción A Mi Manera, una canción que en realidad todos creían que la original es My Way. Y no. Y no es así. My Way de Paul Anka. Y eso es falso, es una fake news. Ay. Quiero que sepas que en realidad Claude François es el verdadero autor de esta canción, que por supuesto luego se hizo en la versión de My Way, A Mi Manera y demás. Por lo tanto, bueno, esto sucedió, les cuento rápidamente, es una canción que fue compuesta en el 67, la música era de Gilles Thibaut, melodía que se la presenta a su amigo Claude,
¿quién no la acepta? O sea, como No, que le dice se que la no. rechaza, le dice, no, Ah, negro, qué bueno, grasa. con amigos como ese. Qué grasa esto. Entonces, cuando Klaus se separa y está muy dolido por la ruptura, empieza a escribir, viste que pintaban esas cosas. Sí. En el mantel del restaurante, una letra para una canción. ¿En el mantel? ¿No en la servilleta, en el mantel? No, directamente en el mantel porque él era así. Él era así. Podía hacer lo que quería. Le podía rechazar a un amigo su producto, su producción, claro. su arte, porque no iba a escribir en un mantel una canción. Entonces, bueno, una canción que habla de la rutina que se puede crear en una relación de pareja. Y un día, alrededor de la pileta de su casa, dato Sí, de sí. color. Bueno, es como decíamos con Seba, la historia. Contame el chismento que me voy a acordar. Exactamente, le presenta la letra a su amigo Gilles Thibaut y resulta que le encajaba perfectamente con esa melodía que él le había rechazado. Tuvo que callarse la boca. Y tuvo que meterse su palabra una por una en el bolsillo. Les presentamos entonces claramente esta versión que fue interpretada por Estela Raval, pero ¿qué ha pasado? Desde Claude François, Frank Sinatra hasta Pandoja. A mi manera. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, 1000 sueños más, vive a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró 1001 recuerdos y más, 1000 sueños más, bebe a mi modo. Esa fui yo que al elegir hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. Seguinos y mandanos tu mensaje al Instagram @una cita después. Desde que te perdí, se tan Hay muchas cosas que solemos perder, pero no nos queríamos perder esta oportunidad de charlar con Seba también sobre ser el director de la carrera de locución. Nada más y nada menos. Antes que nada. Cariño. Antes que nada, diga. Quiero contar un pequeño boludato histórico. Conte. Sobre el ingeniero Huergo. Ay, me encanta. Que vino la efeméride de Connie. El ingeniero Huergo presenta un proyecto en el año 1880 bajo la presidencia de Roca. Es un proyecto para mejorar el puerto. Y claro, ¿quién se presenta? Otro ingeniero de ese momento que era Eduardo Madero. Ah, muy bien. Entonces Se picó están todo. los dos proyectos, se picó y el ¿Y cómo se presidente llama el Roca puerto? resuelve que el proyecto va a ser el de Madero. Claro. Pero justamente por el día de la ingeniería civil, ¿a quién le damos el día? A Huergo. A Huergo. por Algo había supuesto, que dar. Claro, por no se podía supuesto. quedar sin nada. Si no se pobrecito. llamaría Puerto Huergo.
Totalmente, Puerto Huergo. claro. Es más difícil de decir Puerto Huergo. Puerto Huergo. Bueno, Puerto pero Huergo. fíjense que otro boludato, las dos avenidas que unen Sí. el sur, una es la continuación de la otra. Claro. Una es Ingeniero Huergo y la otra es Madero. Ay, no, qué Son los picado dos, todo, los dos que chicos. fueron, justamente llegaron a la final, como diría Silvio Soldán, para ver cuál lograba Las el licitaciones. pliego ganador de la licitación y fue Muy el de Madero. bien, ¿Ven por qué es divertido estudiar Hermoso, historia con Seba? Porque nos datazo. trae estas cosas que vos decís. Ni que hubiera estado arreglado que sea el día de la ingeniería. No, igual te tiraba cualquiera porque se los conoce a todos, seguro. el día de cualquier otro y te tiraba data. Seba, ¿cómo es Exprimamos esto? estos minutos, por ¿Cómo favor. es esto de ser director de la carrera de locución? Bueno, yo lo vivo con mucha satisfacción, con mucho compromiso, con responsabilidad. Me encanta la dirección de la carrera, estoy muy contento acá en la escuela. Obviamente que es un desafío permanente. Sí. Pero yo estoy muy, muy feliz, muy contento. Qué bueno. Muy contento. Yo quiero saber si has tenido, después de nosotros, Le un preguntes grupo esas cosas. tan demandante como Bueno, nuestro. bueno, eso sí. Los grupos en general hay de todo, pero Nosotros armamos ustedes un centro han de tenido sus estudiantes. particularidades. Sí, nosotros éramos tipo particulares. Sí, era Sí, un digamos grupo. que han sido... Ay, han sido Facu, menos mal que estás sonriendo. Ah. Sí, Facu está entre sonrojándose Sí, sí. y riéndose, me parece. Sí, no quisiera que traduzca. Bueno, qué desafío que es, como decías vos, ¿no? Y vos tenés una templanza para hacerlo también. Sí, es un desafío enorme. A mí me gustan mucho los cargos de gestión y los cargos de conducción. Cuando tuve esta propuesta por parte del rector de la escuela, la verdad que me llenó de satisfacción, de alegría y lo tomé como un desafío. Es muy intenso. Y sí, Sí. sí, Es lo muy sabemos. intenso. Sí. Es muy intenso realmente porque la escuela y por lo general los estudiantes de locución y los profes también de las materias, bueno, manejan una intensidad muy saludable, pero que bueno, hay que estar 24 Sí. por 24 de lunes a lunes. Entiendo que también tiene mucho que ver con que esta es una carrera muy creativa, Claro. donde todo el tiempo queremos algo nuevo, algo diferente, superar. Y a veces ese estado de necesidad de superación hace que volvamos locos a todo el mundo, digamos, porque no podemos quedarnos solamente con la cortinita de siempre. No, quiero esta cortina, subida a esta, hablo respecto a los operadores, esta cortina, subida a esta y mandame al mismo momento, si podés, este audio. Pero haciendo una vertical. Todo porque eso no si puedo, no hijo. tiene gracia. Pobre Facu, ahora entiendo todo. No, el tema es así. Yo creo que dentro de la oferta académica de la escuela, que es una oferta muy variada, la distinción o la diferenciación que tiene locución es que justamente es una carrera de mucha exposición y es una carrera esencialmente artística / Sí. creativa. Sí. Es decir, lo que en 3 años te ayuda la carrera es que vos puedas tratar de encontrar cuál es el mensaje que vos querés dar y generar un contenido para poder transmitirlo. Pero el Ujú. mensaje es un mensaje individual de cada uno. Totalmente. Antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño salto nada más en el volver un cachito a la historia, a la educación y a esto que mencionabas. Nos queda un minutito. ¿Crees que es muy necesario que los planes de estudios de historia, no me voy a meter en los de locución, pero los de historia, ya sea en los colegios secundarios, en los colegios primarios, incluso supongo que en las universidades, deben ayornarse tan rápidamente como se pueda y que eso no se puede hacer tan fácil? Que burocráticamente es muy difícil cambiar un plan cuando todo el mundo se está dando cuenta que esta historia hay que cambiar la forma de contarla. Sí, lo que pasa es que más allá de los programas, yo creo que tiene que ver con las corrientes historiográficas que nos llevaría un programa entero. Porque en verdad la historia lo que tiene son distintas interpretaciones. Y estas distintas interpretaciones obviamente que dan cuenta de las visiones y un poco lo que hablábamos al comienzo del programa y lo que comentabas vos, Inge. Esto de la historia, ¿quién la cuenta? Claro. La historia por lo general nunca puede ser una historia neutra, ascética, absolutamente neutral. Sí. La historia está absolutamente contaminada porque los sujetos somos personas y los próceres tuvieron pasado, tenían sus situaciones personales, Sí. sus parejas, sus amores, sus vínculos de amistad, y en el medio eran personas públicas. Claro. Y está bueno, creo yo, tratar de, más allá de lo programático, Sí. tratar de ver cómo la interpretación sobre el pasado cambia un poco y los usos del pasado. Creo que ahí está un poco más la clave. Esa es la clave. Familiares, amigos, hemos tenido un programón. Lo hemos disfrutado, no sé, Seba, si vos lo disfrutaste, yo creo que sí. Yo lo pasé Lo bárbaro. corto que nos quedamos. Siempre nos quedan cortos. Quiero eso que volver no otra vez, No así que- metimos Cuando tanto. quieras. No metimos Es tanto. más tu casa que la nuestra. Gracias, Seba, por Por visitarnos. favor, un Gracias. abrazo a los dos, muchas gracias. Gracias, Conita, por otro jueves Por maravilloso. favor, otra cita de lujo. Nos vamos de la mano de Jaime Ross y de Emiliano Branchiari
de No Te Va a Gustar. Pásenla bien, Colombina. Chao. En el tumulto de los usares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguita saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablado. Entre